Atención al usuario. El concepto de atención al usuario lleva inherente la autonomía de las personas en la toma de decisiones para los cuales se hace necesario la individualización en la prestación de los servicios y la orientación al ciudadano en las actuaciones que se desarrollan desde cualquiera de los espacios del sector salud. Si en los sectores económicos habituales es importante la atención al cliente, en salud lo es mucho más. En primer lugar, porque se está tratando con la calidad de vida y la salud de los pacientes. En segundo lugar, porque precisamente al ser sector que afecta las necesidades tan íntimas de sus usuarios, éstas podrían expresar una insatisfacción de forma más pasional que en otras áreas. Pensemos primero en cómo el sector de la salud ha ido cambiando la forma en que atiende a los pacientes. De un enfoque distante e impersonal se ha generado una aproximación más cercana y más preocupada por darle acompañamiento a las personas que acuden a los centros de atención. Objetivo de atención al usuario. El objetivo es orientar e informar a los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de los diferentes canales de protocolos de atención dispuestos por las entidades de salud a nivel nacional. Es por ello que se genera la Ley 100 de 1993, que desarrolla la Carta Política Colombiana en lo relacionado con los derechos fundamentales a la seguridad social y a obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana. Establece la protección a las personas de las contingencias que la afecten, adopta la integridad como uno de sus principios, defendiéndola como la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general todas las condiciones de vida de toda la población. La política de atención al usuario se enfoca en realizar acciones necesarias para ejercer la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos en salud y brindar la debida atención y protección a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en salud mediante las respuestas oportunas a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes que son puestas en conocimiento de las distintas entidades de salud, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los canales oficiales dispuestos al servicio de los usuarios. ¿Cómo se genera la medición de calidad del servicio al cliente? Es aquí que para conocer la satisfacción del cliente se implementa la cultura de la evaluación del servicio para generar el seguimiento y mejoramiento continuo, buscando conocer las características necesarias de los grupos de valor, así como expectativas, intereses, percepción respecto a los servicios brindados por los usuarios. A continuación brindaremos una breve explicación de los regímenes de salud y canales de atención. Sistema de Seguridad Social en Salud. Es el conjunto armónico de entidades públicas, privadas, normas y procedimientos que procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de acceso en todos los niveles de atención bajo el fundamento de garantizar la atención integral a toda la población. Reformas a la salud. Ley 1122 del 2007. Algunos aspectos que toca la Ley 1122 y pueden significar mejoras en cuanto al acceso son los siguientes. Se procura garantizar la accesibilidad geográfica al disponer que se garantizan los servicios de baja complejidad de una manera permanente en un municipio de residencia de afiliados. La Ley 1122 del 2007 da como prioridad el mejoramiento de la prestación de servicios a los usuarios. Se crea el Centro de Regulación en Salud, CRES. Se define y revisa cada año los medicamentos que hacen parte del POS. Se asegura de las poblaciones menos favorecidas. Se garantiza toda la población la atención inicial en urgencias en cualquier IPS. Obliga a las entidades aseguradoras a implementar programas de promoción y prevención. ¿Cómo se accede al Sistema General de Seguridad Social en Salud? Los residentes en Colombia acceden al Sistema General de Salud a través de la afiliación de una EPS del régimen contributivo o una EPS del régimen subsidiado, dependiendo de su capacidad económica. Régimen contributivo. Se debe afiliar al régimen contributivo las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y su familia. Régimen subsidiado. El régimen subsidiado puede estar afiliado a las personas clasificadas en niveles 1 o 2 del SISBEN y las poblaciones especiales prioritarias, tales como son personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada a cargo de ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas. En el régimen especial encontramos a los docentes del Magisterio, Policía Nacional, Fuerzas Militares, trabajadores de Ecopetrol, universidades públicas en aplicación de la Ley 647 del 2000. A continuación, un ejemplo del régimen contributivo. Buenos días, mi nombre es María Castellanos, voy a entrar a trabajar y necesito información sobre la afiliación a la EPS. Buenos días, señora María, mi nombre es Mónica Suárez y con gusto le colaboro en resolver sus inquietudes. ¿A cuál EPS viene realizando sus aportes en salud?
Es la primera vez que me afilio al sistema de salud, no cuento con EPS. ¿Puedo afiliar a mis padres? Yo no tengo hijos. Sí, señora, tiene derecho a afiliar a sus hijos, cónyuge, padres, hijos adoptados, parientes hasta de tercer grado de consanguinidad. En este caso, se debe hacer un pago adicional. ¿Debo realizar un aporte adicional para acceder a los servicios de salud? Sí, señora. El cotizante y los beneficiarios deben aportar una cuota moderadora dependiendo su salario mínimo. Menor a 2 salarios mínimos paga una cuota de 3.500, entre 2 y 5 salarios mínimos paga 14.000 y mayor a 5 salarios paga una cuota de 36.800 pesos. Su objetivo es regular el servicio de salud y su buen uso. En caso de que mi padre sea hospitalizado por alguna razón, ¿debe pagar solo la cuota moderadora? En este caso debe realizar un pago, el cual lo realiza solo los beneficiarios. Mi mamá es diabética. ¿Hay algún programa especial al que la pueda ingresar? Existen varios programas de promoción y prevención. En estos programas no se realiza pago de cuota moderadora ni copago. Esos programas pueden ser programas de control en atención materno-infantil, programas de control y atención de enfermedades transmisibles, servicios de promoción de salud para hipertensos o enfermedades como la diabetes, enfermedades catastróficas o de alto costo y atención a nivel inicial de urgencias. ¿Y en qué casos deben pagarse los copagos? Los copagos se aplican a algunos servicios del plan obligatorio de salud como hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos o tratamientos. ¿Le puedo colaborar en alguna otra inquietud? No, señora, me ha sido clara toda la información. Con gusto informaré a la empresa para que me afilien a la EPS su familia. Muchas gracias. Ha sido un placer colaborarle. En cualquier momento que tenga dudas, es un gusto atenderle. Un ejemplo de régimen subsidiado. Buenos días, mi nombre es Estefanía Guerrero, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con José García. Señor José, ¿en qué le puedo colaborar? Deseo información sobre el régimen subsidiado en salud. De acuerdo, señor José. El día de hoy le brindaré información sobre el régimen subsidiado, así usted tendrá conocimiento de los beneficios que puede obtener para su salud y el de su núcleo familiar. Si tiene alguna duda, me informa y la vamos aclarando. Sí. ¿Cómo afiliarse al régimen subsidiado? Para afiliarse al régimen subsidiado de salud debe tener aplicada la encuesta SISBEN. El régimen subsidiado de salud le permite contar con los servicios ofrecidos en el plan obligatorio de salud subsidiado. La encuesta SISBEN la aplica la Secretaría Distrital de Planeación y si a usted no se la han realizado o requiere que le actualicen el nivel del SISBEN, debe presentar ante esta entidad en cualquier CADE o superCADE de la ciudad un recibo de servicio público y una de su documento de identificación. Usted puede hacer parte del régimen subsidiado de salud si es identificado en los niveles 1 o 2 por encuesta de SISBEN y no está afiliado al régimen contributivo. Igualmente puede afiliarse a este régimen las personas que hacen parte de los grupos especiales como desmovilizados, indígenas, habitantes de la calle, niños en protección y desplazados. Señor José, ¿es clara la información hasta el momento o tiene alguna duda? Sí, señorita, comprendo la información. ¿Podría continuar con la explicación? De acuerdo, señor José. Ahora le indicaré cómo es el proceso de afiliación. De acuerdo. Como beneficiario de este régimen, usted debe afiliarse a una empresa promotora de salud subsidiada para que pueda gozar de los servicios de salud en una EPS. Al momento de elegir su EPS subsidiada, tenga en cuenta que EPS presta los servicios de salud en la localidad donde vive. Que la EPS tenga una oficina de atención al usuario cerca de su domicilio. Solo debe entregar la fotocopia de su documento de identidad y de su grupo familiar. Todas las EPS prestan los mismos servicios de salud contemplados en el plan obligatorio de salud subsidiada. Ok, disculpa, señorita, una pregunta. ¿Cómo averiguo sobre mi estado de afiliación? Señor José, para consultar su estado de afiliación lo puede validar ingresando a la página www.adres.gov.co. Allí podrá consultar la página de internet y verificar la base de datos únicas de afiliados del régimen contributivo y régimen subsidiado a nivel nacional. Perfecto. Otra pregunta, señorita. ¿Cómo averiguo los resultados de la encuesta del SISBEN? Señor José, para consultar el resultado de su encuesta puede ingresar a la página www.epsgov.co
sdp.gov.co, icono Sisbén, donde usted podrá imprimir certificación del puntaje y fecha de encuesta. Cabe aclarar que independientemente del puntaje del Sisbén, no tienen derecho al régimen subsidiado las personas que tengan vínculo laboral vigente o quienes perciban ingresos o renta suficiente para afiliarse al régimen contributivo, quienes estén pensionados o quienes como beneficiarios de otra persona estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud a cualquiera de los regímenes de excepción. Ok, señorita. Con ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles serán los beneficios del régimen subsidiado? Disculpa. Señor José, recibirá los servicios de salud contemplados en el plan de salud subsidiado y los no contemplados en este serán garantizados por el Fondo Distrital de Salud de la Secretaría Distrital de Salud. En el régimen subsidiado, los beneficios de acuerdo a su nivel de Sisbén a los que tiene derecho. Perfecto. Los servicios de salud no incluidos en el plan obligatorio de salud subsidiado deben ser brindados a través de los hospitales de la red pública, para lo cual son remitidos por la EPS, y para estos servicios los usuarios les corresponde una cuota de recuperación. Esto lo dice el decreto 2357 de 1995 del Ministerio de la Protección Social. Perfecto, señorita. Eso me quedó claro, pero tengo una inquietud. ¿Cuáles serían mis derechos en el régimen subsidiado en salud? Como afiliado al régimen subsidiado de salud, usted tiene derecho a que le presten los servicios de salud de atención básica en la localidad donde vive, recibir todos los medicamentos inmediatamente después de que finalice la consulta, recibir atención de urgencias de manera inmediata, recibir educación para el cuidado de su salud y la de su familia, recibir atención oportuna y así evitar complicaciones o consecuencias graves. Señor José, recuerde que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. A continuación le mencionaré algunos de ellos. De acuerdo, señorita. Los deberes de los afiliados: usar los servicios de salud cuando realmente lo necesite, cumplir las citas y las indicaciones que le haga el personal de salud, afiliar a todos los familiares que aparecen en la encuesta del Sisbén con el puntaje requerido y mantener actualizados sus datos, suministrar información veraz, clara y completa sobre su núcleo familiar en aspectos relacionados con salud, avisar a la EPS y a la Secretaría Distrital de Salud cuando deje de vivir en Bogotá o si va a pasar al régimen contributivo, informar las novedades relacionadas con nacimientos y fallecimientos y respetar al personal de la salud que lo atienda. Señor José, ¿ha sido clara la información? Sí, señorita. En cuanto pueda voy a iniciar mi proceso de afiliación y el de mi núcleo familiar. Muchísimas gracias. De acuerdo, señor José. Recuerde que habló con Estefanía Guerrero. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias, Estefanía. Vinculación de la población víctima del desplazamiento forzado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Víctimas del conflicto armado son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esto está en la Ley 1448 del 2011, artículo 3. Afiliación. Toda persona víctima se considerará elegible para el subsidio en salud, salvo en los casos en que se demuestre discapacidad de pago. En caso de no hallarse afiliadas, tendrán que ser afiliadas de forma inmediata al régimen subsidiado. Derechos. Ser afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, a través de una empresa promotora de salud de régimen subsidiado, EPS. Si estaba afiliado antes de estar en desplazamiento, tiene derecho a seguir recibiendo los mismos servicios de salud en el municipio donde se encuentre. Cuando estando en el régimen subsidiado se convierte en trabajador y pase al régimen contributivo, le conserven el cupo por un año. Deberes. Tiene el deber de informar en el municipio de llegada si estaba afiliado a una entidad promotora de salud en el municipio de origen. Tiene el deber de reportar a todo su núcleo familiar para la afiliación e informar si alguien de la familia tiene alguna discapacidad o limitación.
Tiene el deber de avisar a la Secretaría de Salud el municipio de llegada si se convierte en empleado para garantizarle un cupo en el régimen subsidiado. También tiene el deber de informar a la empresa promotora de salud EPS cuando nace un niño o cuando muera un familiar afiliado. También tiene el deber de mantener actualizada la información básica de los integrantes del núcleo familiar, informando las novedades como traslado de domicilio, cambio de documento, nacimientos, defunciones, traslado al régimen contributivo. Preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si me desplazo y estoy asegurado y me traslado a otro municipio? Si el cambio de domicilio obedece a desplazamiento forzoso, retorno o reubicación de la población desplazada, los afiliados serán atendidos con cargo a los recursos de la EPS subsidiada a la cual se encuentran afiliados y hasta la terminación del periodo contractual. Terminado este periodo, la garantía del aseguramiento corresponderá a la entidad territorial donde se encuentre radicado. ¿Qué pasa si consigo un empleo formal? ¿Pierdo la afiliación al régimen subsidiado? Cuando usted consigue un empleo formal, debe afiliarse a una EPS del régimen contributivo, pero usted deberá informar esta novedad a la Secretaría de Salud del municipio o distrital para que se le conserve su cupo del régimen subsidiado y a su familia. Siempre y cuando esto se informe previamente, el cupo se le guardará hasta por un año. Si antes de que se cumpla el año usted pierde el empleo, debe informar esto a la Secretaría de Salud del municipio o la Secretaría de Salud distrital para que le activen nuevamente su cupo en el régimen subsidiado. Perfecto, señorita. ¿Qué beneficios ofrece la afiliación al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado? Todas las EPS, sean del régimen subsidiado o contributivo sin excepción, deben prestarle a todas las personas que estén afiliadas al sistema de seguridad social en salud acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, urgencias, consultas de odontología, hospitalización, laboratorio clínico, traslado de pacientes, entrega de medicamentos, tratamientos y rehabilitación. Esto se encuentra en los acuerdos 72 de 1997 y acuerdo 74 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Canales de atención. Los canales de atención son los medios y espacios que disponen las entidades del sector salud para que los ciudadanos realicen trámites y soliciten servicios, información, orientación o asistencia relacionada con sus funciones y competencias. Encontramos 4 puntos, que son escrito, virtual, presencial y telefónico. En el escrito tenemos que corresponde al correo físico o postal. En el virtual corresponde al chat, formulario electrónico, videollamadas, llamada en línea, redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp, entre otras. En el presencial se refiere al contacto personal de los usuarios con los servidores públicos de la entidad, cuando estos suceden a las regionales o puntos de atención de la Supersalud. Y en el telefónico es el contacto verbal de los ciudadanos con los servidores públicos de la entidad a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin. Enfoque de derechos. El enfoque de derecho a la salud se considera de alta importancia, pues la percepción de la ciudadanía ha mostrado que aunque las entidades del sector salud hagan grandes esfuerzos por presentar servicios en la salud con calidad y oportunidad, las experiencias de los usuarios en el sistema califican como deshumanizado, aunque resulte paradójico cuando la esencia del servicio de salud es el ser humano. Cartilla ABC del Plan Decenal en Salud 2012-2021. Es por ello que en la atención al usuario se debe considerar los siguientes aspectos. Humanizar una realidad significa hacerla digna para una persona. Compromete una cultura que prioriza el respeto por la persona, por su autonomía y la defensa de sus derechos. Cobran allí importancia las actitudes, los comportamientos y la sensibilidad que demuestran el desempeño profesional al momento de la interacción del ciudadano. Un buen servicio de salud debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la expectativa que el ciudadano tiene sobre el mismo. Como mínimo, el servicio debe ser respetuoso, amable, confiable, empático, incluyente, oportuno y efectivo.
El principio del enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia, para las cuales el Sistema General de Seguridad en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación. Artículo 3, Ley 1438 del 2011. Estrategias que facilitan la atención de personas con discapacidad. Debe dirigirse de forma directa a las personas con discapacidad y no a su acompañante o intérprete, aunque éste sea quien responde. Las personas con discapacidad visual y auditiva tienen formas diferentes de comunicación. No vea a la persona con discapacidad como incapaces o inútiles. Hablemos un poco de la Ley 1448 del 2011. Esta ley definió a las víctimas como aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas en las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, según la Ley 1448 del 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Oficina de Promoción Social, creó el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas PAP-CIVI. Este permite a los diferentes actores brindar atención integral en salud y atención psicosocial a las víctimas en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional y contribuir a su recuperación física y mental. Contempla una ruta de atención y reparación integral que debe ser ajustada por los departamentos y municipios. Estrategias que facilitan la atención a víctimas. Siempre tenga en cuenta el contexto y sea empático. Evite los prejuicios, por ejemplo, que si una persona está bien vestida o no, es víctima o no y requiere reparación. Evite el trato en términos de inferioridad o la utilización de expresiones que nieguen la capacidad de la persona para definir su proyecto de vida o sus necesidades. Permita que la persona se exprese con libertad y tranquilidad. Evitar la victimización o secundaria o revictimización derivada de las relaciones de la víctima con las entidades. Orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual se refiere a la dirección del deseo erótico y afectivo de las personas en función de su sexo. Puede ser homosexual, heterosexual, bisexual o intersexual. La identidad de género se refiere a la forma en que cada persona se percibe a sí misma y a cómo desea ser percibida por los demás, independientemente del sexo con el que nació o el género que se le asignó. Las personas transgeneristas son las que transitan en la identidad de género de manera no convencional, dependiendo de la frecuencia o la intensidad con la cual realizan este tránsito. Pueden ser transformistas, travestis o transexuales. Estrategias que facilitan la atención a personas en el marco de la orientación sexual e identidad de género. Tenga presente que la atención u orientación solicitada puede o no referirse a la orientación sexual o diversidad de género. Si el objeto de la consulta tiene relación con su orientación sexual o diversidad de género, evalúe qué tan fácil es para la persona hablar de estos aspectos de su vida y genere espacios cómodos para hablarlos. Sepa que las personas con diversidad sexual o de género también pertenecen a diversos grupos de identidad sociocultural como raza, clase social, religión, edad, discapacidad, entre otras, y no existe una única manera universal de lucir o tener alguna preferencia. Lenguaje. Por medio del lenguaje, los seres humanos expresan sus necesidades y experiencias. Estas son algunas recomendaciones para una comunicación efectiva. El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y sencillo. Frases amables como "con mucho gusto", "¿en qué le puedo ayudar?" siempre son bien recibidas. Evitar el uso de siglas, abreviaturas, extranjerismos, regionalismos o tecnicismos que puedan resultar incomprensibles. Llamar al ciudadano por el nombre que él utiliza, no importa si es distinto al que figura en la cédula de ciudadanía o al que aparece en la base de datos de la entidad. Evitar tutear al ciudadano o utilizar términos confianzudos como "mi amor", "corazón", entre otras. Para dirigirse al ciudadano, debe encabezar la frase con "señor" o "señora". Evitar respuestas cortantes del tipo "sí", "no", ya que puede interpretar como frías y de afán. Dejar hablar al ciudadano es la mejor forma
y el mejor interlocutor no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar. En la comunicación escrita se debe tener en cuenta: la mejor estrategia para poder responder claramente a un ciudadano es ponerse en su lugar. El usuario no necesita un tratado filosófico ni un inventario de normas, sino una respuesta clara, precisa y corta. 4 o 5 párrafos es ideal. Por lo tanto, en el primer párrafo se debe responder claramente la pregunta y a continuación citar las normas que lo sustentan si es necesario. Atención a personas alteradas. No perder el control. Si el servidor conserva la calma, es probable que el ciudadano también se calme. Cuidar el tono de voz. Muchas veces no cuenta qué se dice, sino cómo se dice. Usar frases como lo comprendo, qué pena, claro que sí. En muchas ocasiones llegan a las entidades públicas ciudadanos inconformes, confundidos, ofuscados o furiosos, a veces por desinformación. En estos casos se recomienda mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos. Dejar que el ciudadano se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni entablar una discusión con él. Atención preferencial. Es aquella dirigida a los sujetos de especial protección constitucional que por sus condiciones especiales obligan un tratamiento prioritario para proteger sus derechos en salud. En este grupo se encuentran los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas en situación de discapacidad y personas de talla baja. ¿Qué es el sistema de PQR? Son todas aquellas peticiones, quejas o reclamos presentadas por los usuarios ante los vigilados que buscan una intervención en cualquier sentido por parte de la entidad en relación con el servicio, la atención o cualquier aspecto relativo a la interacción entre el usuario. Usted tiene derecho a presentar sus PQRs, peticiones, quejas, reclamos o recursos de una manera respetuosa en cualquier momento a través de cualquiera de nuestros canales de atención. Conclusiones. Las políticas de atención al cliente en salud están cambiando. La influencia de la tecnología y el cambio de conceptos de cercanías y personalización de cara a los pacientes han sido los principales elementos que han influenciado este cambio. Al ser funcionarios del sector salud, debemos tomar en consideración esta nueva información y adaptarnos a los nuevos tiempos. En última instancia, los beneficiarios serán los pacientes, que mejorarán su calidad de vida, dejando así un impacto positivo en una sociedad que cada vez más valora su salud.